Hola y bienvenidos a la continuación de Caminando en el Desierto. Es un episodio que nos ha puesto a pensar mucho en diferentes cosas y en especial en esos momentos en los cuales estamos transitando en momentos duros para nuestra vida, pero también momentos en los cuales hay muchas cosas que aprender. Tenemos que ya hemos identificado que es un desierto, que eso lo hicimos en el primer episodio en Entrando al Desierto. Tenemos que hay unos elementos que se van a trabajar o se deben trabajar en mí dentro y durante el tiempo en el que yo estoy viviendo, pero esta segunda parte de Caminando en el Desierto se dio porque durante el episodio anterior, entonces si usted no lo ha escuchado, le pedimos que lo escuche. Durante el episodio anterior hablamos sobre que existe también momentos en los cuales los desiertos no son solamente físicos, económicos, salud, sino que muchos de ellos pueden ocurrir como a Jesús le pasó al momento de ser probado, eh, que muchas personas piensan que Jesús físicamente fue trasladado al desierto y allí Satanás le mostró y le dijo, tírate a ver si Dios te salva o te voy a dar todos los reinos. Y él fue probando diferentes elementos porque Jesús no había comido ni había tomado nada durante 40 días. Entonces, muchas personas piensan que eso pasó físicamente, pero pues ahí es donde entra un poquito de la interpretación de la Biblia. O sea, no existen elementos en los cuales, y eso es muy importante uno saberlo, si usted no es creyente, porque muchas veces las preguntas más grandes que nos hacen es frente a que si todo se toma literal en la Biblia. Entonces es muy interesante tener esta charla para poder establecer que sí existen elementos literales dentro de la Biblia, pero también hay elementos contextuales o históricos, elementos que se daban dentro del momento en el que fueron escritos, y otros que también existen que son como parábolas o son metáforas. Entonces es importante hacer una correcta interpretación de la Biblia para poder entender, primero, en qué momento fue escrito, segundo, cuál género literario se está utilizando, y tercero, a dónde va el mensaje y si debe tomarse o no literal. Entonces, muchos de los teólogos que han estudiado durante años la Biblia nos dicen, no, no es que hubiese existido una prueba física de cada uno de estos tres escenarios en los cuales el enemigo prueba a Jesús, sino que es muy posible que esos tres escenarios hubieran ocurrido en la mente de Jesús. Entonces, separamos este episodio para hablarlo acá porque me parece muy importante hablar un poco sobre esos desiertos que muchas personas no ven, esos desiertos que ocurren en nuestra mente. Entonces, ¿qué es realmente o cómo puedes identificar realmente un desierto cuando realmente está ocurriendo solamente en tu mente? Y te lo pregunto, digamos, desde el punto de vista profesional, o sea, ¿cómo saber que el tema, y quiero ir demasiado específico a la pregunta que te voy a hacer porque es una pregunta muy grande y de pronto tú quedas como, ¿qué es lo que me está preguntando en sí? O sea, ¿cómo entrar a diferenciar si realmente estamos hablando de un desierto o estamos hablando de pronto de una enfermedad mental? Porque a veces las personas les parece muy fácil entrar a determinar que lo que están viviendo realmente no es una enfermedad, sino que, y eso creo que ya lo hemos tocado con anterioridad, porque las personas están acostumbradas a dos escenarios, o al escenario de todo es espiritual, no consultes psicólogos, no consultes médicos, no consultes nada porque todo es espiritual, en todo hay demonios y no hay necesidad de estar yendo más allá. O por el otro lado, las personas dicen, no, el tema espiritual no existe, todo es un tema de físico, ve y consulta a un médico, consulta a un psicólogo, consulta a un psiquiatra. Entonces nos estamos yendo a escenarios y yo creo que todo esto lo vamos a ir hablando mucho más en el episodio. Te voy dejando ahí como lo que quiero hablar, pero muchas personas terminan dopadas a través de la cantidad de pastas que les dan, que de pronto no era el escenario por ahí, o por el otro lado, nunca terminan siendo tratadas en su mente por un profesional
psicólogo porque siempre les dijeron que eran temas espirituales. Entonces, mi primera pregunta va girando en torno a eso. O sea, ¿cómo hacer para poder nosotros entrar a identificar una cosa o la otra? ¿Son complementarias? ¿Son excluyentes? Bueno, pues hay, digamos, diferentes clases de enfermedades mentales. Yo siempre he considerado que hay unas que obviamente no es que sean más importantes ni que sean más graves, pero sí hay unas que tristemente van a necesitar de algún tipo de medicación o de pronto por el avance al que se le dio a la enfermedad, van a requerir de otro tipo de atención. Está la atención psicológica o está la atención ya psiquiátrica y es donde el momento también donde se debate si la persona debe ser o no internada. Entonces, digamos que hay ciertos aspectos a ver del tipo de enfermedad que yo estoy presentando. Lo importante también es acudir a tiempo si yo estoy iniciando con ciertos síntomas. Lastimosamente también ahorita se le ha perdido mucha credibilidad o por el contrario se ha vuelto moda el tema de tener algún padecimiento, como vivo con ansiedad, vivo con depresión, y entonces esto ya es, antes es anormal el que no lo tenga, porque ya se volvió, digamos que una tendencia en la actualidad entre las personas por diferentes situaciones. Yo creo que también ha sido como un tema de que de pronto antes de, incluso yo creo que esto lo desató mucho la pandemia. Antes de la pandemia la gente tenía un poco de más de fuerza, digamos que a nivel mental, digamos que tenía unas estructuras diferentes, pero siento que a raíz de pandemia, o incluso sin demeritar que mucha gente perdió sus familiares, vivieron situaciones como pérdidas de trabajo, bueno, tantas situaciones tan difíciles que dejó la pandemia. Me parece muy interesante. O sea, tú me lo dijiste cuando terminamos de grabar el episodio anterior, me dijiste, te la pasas interrumpiéndome, y es verdad. O sea, pero me parece muy interesante. Es que a veces me gusta hacer mucho énfasis en temas que tú dices porque a veces uno no los piensa y me parece muy interesante que vivíamos en el corre-corre de cumplir con nuestras metas en nuestros días y entró la pandemia y nos sacó de esa burbuja y nos centró a, a no hacer nada o a minimizar lo que hacíamos, a entender que, por ejemplo, ya no teníamos que desplazarnos y perder 3, 4 horas en transporte, sino que ya podíamos conectarnos, a aprender nuevas tecnologías. Y eso llevó a que las personas de pronto, reforzando lo que tú decías, empezaran a explorar esa idea de la mente que antes era, perdóname que te lo diga porque es tu profesión, pero antes para la gente era vergonzoso. O sea, para la gente era, voy a ir a mi psicólogo, era un tema como de vergüenza. O sea, estás tan mal que tienes que ir a un psicólogo. Esa era la idea que se tenía, en vez de entender que el psicólogo no es la última etapa, debería ser la primera para prevenir muchas cosas. Sí, digamos que es una percepción propia, no lo estoy llevando a ningún contexto, simplemente es una percepción propia. Siento que a raíz de la pandemia, pues muchas otras cosas se desataron. También digamos que el tema de que incluso muchas familias se acabaron, muchos divorcios también llegaron con la pandemia. Bueno, tantas y también el no tener un espacio propio, incluso estando casados, sino estar compartiendo absolutamente todo, para muchas personas creó una afectación en su mente. Entonces, digamos que yo sí siento que el cambio fue abrupto desde la pandemia en muchos niveles porque contrajo muchos cambios en la cotidianidad de las personas, incluso lo que tú decías, el hecho de que en la normalidad era que la gente salía a trabajar, se desplazaba en un medio de transporte, en su carro tal y demás. Y era normal, pero ahorita ya el tema de que a la persona le toque ir ya le genera, incluso en algunos casos ya ha generado pánico, ya le causa estrés y sumándole, digamos que lamentablemente se está viviendo una ola muy alta de inseguridad, entonces donde digamos tampoco es que tú tengas tranquilidad, paz y confianza de que puedes salir a tal hora, de que puedes salir incluso con tus amigos, porque el peligro ha estado súper latente en estas últimas épocas. Y creo que también esto viene a raíz de la pandemia. No digo que nunca pasó, sí pasaba, Claro, pero siento que estaba más debajo del tapete. sí, pero siento que muchas cosas salieron a la luz post pandemia, en muchos aspectos físicos, emocionales y demás, pero también con eso también llegaron nuevos retos para las personas. Entonces yo pienso que esto ha sido un tema, digamos que es un tema debatible, digámoslo así, pero también considero que en el tema de la salud mental, yo nunca descarto, pues claramente por mi profesión, pero obviamente digamos que yo trato de llevar todo de la mano porque yo considero que es así como un médico. Si justamente lo que pasa con mi pie
Pues sí, oré y demás, y podía pues esperar a que algo sucediera, pero si no iba a suceder finalmente y no es que no tuviera fe, también Dios puso médicos para poder a través de la medicina generar algún tipo de cambio y sanidad en mi pie. Entonces, creo que así mismo ocurre con la psicología. Obviamente yo no les estoy hablando de una psicología transpersonal, que eso es otra rama y que es un tema totalmente ajeno a las creencias que nosotros tenemos, pero cuando tú hablas del punto de que pues la psicología sí o sí es una herramienta y es una herramienta también que puso Dios, porque una vez lo conversábamos, incluso desde la antigüedad, incluso en la misma Biblia se habla del estudio de la conducta. No solamente es algo que se inventó alguien en una época determinada, sino también es el estudio de la conducta surge en la Biblia y también, si lo llevamos a un escenario un poco más realista, es el tema de en percepción, como hemos hablado siempre, ¿no? No es la verdad absoluta, pero también cuando Jesús fue tentado. Podríamos decir que Jesús fue tentado porque pues no tenía comida, no tenía agua y obviamente esto genera una debilidad física, pero si tú lo llevas a a un contexto un poco más allá de la situación, Satanás cuando estaba tentando a Jesús no quería decir a matarlo de inmediatamente, es decir, no quería debilitarlo sin comida, sin aire, sin esto, no, sino debilitarlo de manera mental. Entonces, cuando él fue puesto en el desierto, que lo tentó con muchas cosas que posiblemente como seres humanos todos nosotros seguramente hubiéramos caído, porque obviamente esa es la tentación, jugó con su mente y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces siento que también a veces en medio de la enfermedad o de ese trastorno mental que estamos padeciendo de una u otra forma, si no tomamos herramientas a tiempo, tanto espirituales como profesionales, Satanás también se puede llegar a aprovechar de esa debilidad que nosotros tenemos. Y en muchas oportunidades también he visto que a veces romantizamos la enfermedad mental y la familia o el entorno participa de romantizar esa enfermedad porque es más fácil uno eso, o lo otro también la persona se acostumbra tanto a la atención al padecer una enfermedad que pues dice, prefiero seguir diciendo que estoy enferma, que no puedo, que no puedo, que no puedo, en vez de generar algún tipo de cambio o búsqueda de ayuda profesional o espiritual. O sea que sí, efectivamente son complementarias. O sea, el acompañamiento, digamos, de oración con el tema médico o el tema psicológico. Eh, y es, digamos, uno de los puntos a los que yo quiero ir, porque no está bien tenerle miedo a acudir al psicólogo, no está bien tenerle miedo a acudir al médico. Los tratamientos no siempre son fáciles, los tratamientos no siempre dan esperanza, porque a veces de los grandes miedos de las personas de ir al médico es que dicen que el médico no tiene, si se me permite utilizar la palabra, pero es que ahorita es otra como, al igual que la ansiedad, que la depresión, otra palabra que está muy perrateada en la actualidad, pero la empatía, que no tiene la empatía para poder dar los diagnósticos y decir las cosas. Entonces, el miedo genera lo que tú decías que me parece muy importante, porque en la Biblia está, que no se entienda que Dios también creó la medicina y creó las diferentes ciencias para poder aportar al desarrollo de sus milagros, porque es que hay muchos milagros que se dan a través de la medicina que los mismos médicos dicen esto era imposible que pudiera llegar a ocurrir. Entonces, entrar a descartar que a través de la medicina o a través de la psicología se pueda llegar a una sanidad es limitar a Dios. Es decir, que Dios no puede obrar a través de esas ciencias. Y Dios es todopoderoso. Y al ser todopoderoso puede obrar a través de todo. Ni Utiliza. tampoco satanizar todo, por ejemplo, el tema de que, no sé, si te fracturas la mano, no, eso fue una venganza de Dios porque usted hizo esto, lo otro, fijo, Satanás le rompió el brazo, ¿sí? O sea, como dejar también de satanizar absolutamente Estos todo son temas que tendremos que hablar más porque adelante, eso porque a veces le mismo echamos la culpa a Dios de todo, ¿no? porque eso mismo pasa con las enfermedades mentales, sino que como son, digamos, lo que silenciosas, como pasan en tu mente y la gente a veces piensa que al pasar por la mente no son físicas o no son como me rompí la mano o me duele el estómago o tengo fiebre, que se pueden visualizar de manera
instantánea. Entonces, todo lo que es mental lo llamamos demonios. Son demonios que lo están atormentando, son demonios que le están haciendo. Entonces, yo pienso que es un complemento, pero también hay una parte que eso lo conversábamos y hay una parte que también es actitudinal. Si yo estoy padeciendo una crisis o tengo un tema de ansiedad o estoy pasando por la depresión y demás, ok, ¿cómo estoy afrontando esta situación? Porque también rodearse de personas que uno lo edifiquen, que lo levanten y que lo ayuden sobre todo en estas crisis, porque no son fáciles. Y también a veces las cosas también cambian y fluyen desde la actitud que uno tenga ante la situación. Habemos muchos que tenemos muchas enfermedades, yo también pasé por enfermedades mentales y demás, pero también digamos que fue la actitud con la que yo o me dejaba derrumbar o buscaba ayuda profesional y tanto espiritual para poder salir adelante, porque algo que yo tengo en mente es que todos estos años o todo este día a día que tú estás perdiendo con tu trastorno, con tu enfermedad, digamos, llevémoslo con enfermedades como tan, digamos que son las que ahorita están en furor, que son la ansiedad y la depresión, ese tiempo nadie te lo va a devolver. El tiempo que perdiste a diario sufriendo, el tiempo que perdiste a diario sin vivir, sin ser feliz, sin disfrutar de las cosas, nada lo va a devolver porque ya le entregaste de una u otra forma años de tu vida al sufrimiento y al dolor por no querer hacer cambios o buscar ayuda. Muchas veces tenemos un trastorno y simplemente nos callamos y nos quejamos todo el día. Ok, pero ¿qué armas estás tomando o qué estás haciendo? ¿Qué ayuda estás buscando para salir del hueco? Porque estás perdiendo tu vida y te estás perdiendo de las cosas más chéveres que pueden haber y de los planes incluso que Dios tiene para ti por estar encerrado en la enfermedad. Volviendo al tema, digamos, de la interpretación teológica de la Biblia en diferentes aspectos, cuando hablamos, por ejemplo, de Saúl, Saúl fue el primer rey de Israel. Venían de un periodo de jueces donde Dios levantaba a los jueces y ellos eran los que se encargaban de liberarlos después de que el pueblo pecaba y se arrepentía, y entonces le enviaban un juez y él los liberaba y después volvían a pecar y se arrepentía y etcétera, etcétera. Pero llega el pueblo de Israel y dice, necesitamos que nos levantes a alguien que nos haga igual a las demás naciones. En ese momento, Dios le dice a Samuel, tranquilo, no te están despreciando a ti, porque Samuel era el que estaba en ese momento como juez, sino le dicen, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Y aún así Dios decide decirle a Samuel, dale, vamos a levantar al rey que ellos quieren. Les hace unas advertencias sobre cómo se va a levantar ese rey, pero ahí escoge a Saúl. La Biblia describe a Saúl como un man muy bueno como prototipo para rey. Inclusive físicamente lo describe como alguien agradable. Pero después de capítulos, para hacer la historia corta, encontramos a un Saúl que después de haber visto lo que David hizo con Goliat, recibió un espíritu atormentador. Y cuando yo te hablo de la interpretación de la Biblia, me gusta entrar a estos pequeños detalles que a veces la gente lee y dice, pero ¿cómo así? Dios manda espíritus atormentadores, pero Dios es bueno. Y a veces no entendemos que es imposible para el que está escribiendo en el momento explicar cosas como estas. Cómo un espíritu atormentador puede ser realmente un espíritu, porque lo que no quiero es que las personas se lleven una mala imagen de que estamos diciendo que no existen los demonios y que no hay una batalla en la mente. O sea, tú te leíste un libro precisamente de Joyce Meyer, que es precisamente el campo de batalla, que es precisamente la mente. Pero yo quiero que entremos a analizar que de pronto el escritor del momento en el contexto en la Biblia no puede explicar por qué Saúl no puede dormir, porque se la pasa pensando en que va a perder su reino, porque le maquina y le maquina y le maquina y eso atormenta, porque es que no es mentira. O sea, yo digamos, he tenido momentos así en los cuales pienso y pienso y pienso y pienso y no puedo dormir, no descanso bien. Entonces, digamos, de una u otra forma también comprendo a personas que viven eso, pero ya no lo viven una sola noche, sino que lo viven todos los días. Tuvimos un episodio contigo en algún momento en el que pasamos periodos así. Entonces, es importante entrar a saber interpretar la Biblia porque asimismo también vas a saber cómo aplicarla el día de hoy. Lo hablábamos en el grupo del viernes. No se trata de leer la Biblia para que puedas darle bibliazos a los demás, si eres creyente. O por el otro lado decir, es que es un libro desactualizado.
No, es entrar a analizar esto, cómo lo aplico al día de hoy, cómo aterrizo estas ideas al día de hoy. Y me parece muy importante que a veces nos quedamos cortos en poder explicar este tipo de cosas a la gente, cómo articulamos una cosa con la otra y lo hacemos dentro de un engranaje. Porque si yo soy creyente y estoy diciendo que Dios lo creó todo y que el enemigo no es creador, sino que el enemigo pervierte, viene a matar, robar y destruir, es decir, él viene a dañar lo que ya está creado. No podemos darle armas y herramientas al enemigo de creación que él no creó. Por ejemplo, satanizar la música, que lo hemos hablado muchas veces. El enemigo pervierte algo que Dios crea, que es la música. Y el enemigo le mete unas letras que no edifican, pero no podemos decir que es de él. Ahora, el tema de entrar a analizar este tipo de cosas, lo que te digo, un espíritu atormentador, por ejemplo, lo podemos asimilar a muchos diagnósticos actualmente de enfermedades. Ahora, hay un tema que yo quiero tocar contigo. No lo, creo que ni siquiera lo hemos hablado personalmente, pero es un tema que te va a meter de pronto en camisa de once varas. Existe un, no sé cómo se llama, como un decálogo de enfermedades. Ujú. Ese lo actualizan anual, Sí. sacan y meten enfermedades mentales. Sientes, o sea, lo voy a intentar hacer de la mejor forma, pero sientes que hay algunas que ya realmente no son enfermedades mentales, sino que de pronto se están tomando como exageraciones de la evolución social actual. Sí, el manual se llama el DSM-B, que es un manual, digamos, de trastornos mentales que constantemente, pues, digamos que a medida que va avanzando la sociedad y la ciencia, digámoslo así, van generando unas actualizaciones dentro de este manual. Entonces, claro, a medida que va creciendo, pues va aumentando los trastornos. Claro, allí encontramos cosas que digamos que para mí como psicóloga son difíciles de digerir, que realmente no le encuentro la lógica porque a todo le quieren poner un nombre. Sí, si muevo la mano mucho así, entonces esto ya es un trastorno. Sí, si todo el tiempo me estoy acomodando las gafas, tiene un trastorno. Claro. Entonces ya están encasillando a que todo el tiempo, todo el tema conductual o todo el tema comportamental de una persona tiene un nombre, ¿sí? Entonces, si bien no es de meritar, porque sí hay enfermedades que son, digamos que son claves, como una esquizofrenia, como una bipolaridad, y que la esquizofrenia tiene ciertos niveles. Entonces, digamos que esos son diagnósticos importantes que hay que conocer como profesionales. Pero hay unos que realmente, digamos que se desbasan o digamos que realmente no tienen como una lógica del por qué le están buscando un nombre a cada tema, o que si uso mucho la letra tal o cosas así. O sea, estoy llevándolo a ejemplos, ¿no? Donde realmente digamos que a raíz de eso también pierde mucha relevancia el tema del manual de la psicología. Es, ahora te voy a colocar hacia el otro lado, que es más interesante aún. Hay varias que salieron como enfermedades mentales. Antes, hace años, estaban determinadas como enfermedades mentales y que en la Biblia son establecidas como pecados. ¿Cómo haces tú, digamos, como psicóloga para armonizar, digamos, el tema de lo que tú crees frente a lo que actualmente es considerado como un tema mental? O sea, si no coinciden una con otra, ¿son demonios? ¿O cómo tratar una cosa con la otra? Porque hay conductas actuales que no están descritas en la Biblia como pecados, por ejemplo, pero que sí pueden realmente generar, como hablaba el pastor el fin de semana, un vicio que termina dañando la mente de la persona. Pero ¿cómo le dices a esa persona lo que estás haciendo, si bien no está categorizado como una enfermedad mental, lo puedes estar desarrollando de tal medida en la que, digamos, ya no vas a poder dormir si no haces eso, ya no vas a poder vivir si no haces tal otra cosa? Y no me voy netamente al área sexual, sino, digamos, como ludopatías, por ejemplo, pero que son tomadas ahorita con las apuestas en línea, por ejemplo. Temas que ya nadie ve, nadie Pero es sabe. que hay cosas que puntualmente no es que sean malas. Por ejemplo, los videojuegos, pues en la Biblia no encontramos que, ay, Jesús jugaba The Sí, Last claro. of Us.
Pues sí, o sea, no así de específico va a decirlo, porque realmente no es algo malo, o sea, los videojuegos no son malos, lo que pasa es el trasfondo y lo que pasa es ya cuando cruzas la línea con los videojuegos. O sea, que yo me siente a divertirme en pareja o con mi familia, esto, unas 2 horas, que podamos compartir un videojuego o algo, considero que está bien, es una manera de entretenimiento. Así que lo mismo que un Netflix, que un Amazon, son plataformas o son estrategias de entretenimiento. El error es en cómo las estamos usando. Sí, si yo constantemente, pues digamos, estoy buscando en Netflix todo lo que tenga un contenido sexual alto o digamos que temas pornográficos o temas puntuales donde toquen ciertas cosas, pues es porque estoy dándole un mal uso a la herramienta y es porque algo posiblemente está mal en mí. O si todo el tiempo estoy buscando videojuegos, porque era lo que conversamos, hay incluso videojuegos pesados, que no son un videojuego como, no sé, de luchar, de salvar, de rescatar, sino son videojuegos de entretenimiento de adultos. Eh, Ese es el uso que yo le estoy dando, entonces esto me está llevando y me conlleva una cosa a la otra. O sea, lo que empezó siendo lo que empezó siendo un momento de entretenimiento de un juego, terminó en un juego posiblemente de adultos donde terminan en otras situaciones que obviamente no las podemos mencionar por el tema No, por de... el contexto, porque al fin y Sí, al cabo la idea es que el video sí, no, no, no. lo reciban varias personas y varias personas puedan escucharlo Sí, sin pero sentirse digamos incómodos. que entienden a lo que estoy haciendo alegoría, que termina posiblemente en un acto hacia mí mismo, o posiblemente termina buscando una nueva en internet, buscando algo un poco más pesado, un poco más pesado, un poco más pesado, porque así es que posiblemente también se inicia en el tema de la búsqueda de estas páginas de contenido alto. Es como que ya no me satisface, digámoslo así, algo normal. Entonces cada vez voy subiendo de nivel a algo un poco más aberrante porque la mente empieza a trabajar de esta forma y de una u otra forma me va pidiendo algo diferente. ¿M? O sea que un desierto en la mente puede convertirse en un desierto físico, hasta económico, dependiendo si yo no le coloco un freno, por ejemplo. Claro, O podríamos decir inclusive que hay ciertos desiertos que pudieron haberse frenado en la mente antes de convertirse en es que reales. igualmente hay situaciones o enfermedades mentales que se somatizan, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, un tema de una ansiedad por vivencia, tú empiezas a sentir un tema como una taquicardia, como un sentimiento de que te estás muriendo literal, una asfixia, como una sequedad en la garganta, de cuando haces mucho deporte, las manos se entumecen, las manos se tuercen, empiezas a sudar demasiado y los pensamientos constantes de muerte y de preocupación de que algo me va a pasar. Entonces, digamos que físicamente sí se somatiza, pero hay cosas que yo puedo renovar en mi mente y que las puedo cambiar, obviamente. Ahí no lo ideal es no dejar avanzar tanto las enfermedades. Si yo estoy sintiendo o estoy teniendo esos pequeños matices de una enfermedad, algo, no importa, no se sientan mal, sino busquen un psicólogo, una persona con la que se sientan cómoda hablando y exteriorizando sin juzgar y sin sentirse incómodos con lo que van a contar. Es lo más importante porque seguramente hay cosas que uno las puede detectar a tiempo y lo llevo otra vez porque seguramente eso sí la gente lo toma como algo un poco más cierto y es un tema tuvimos un caso cercano y es una persona que se fracturó 2 semanas antes y pensó que era que le dolía la mano y nunca dijo nada y duró 2 semanas así. Cuando ya fue al médico tenía 3 fracturas en la mano. Entonces yo pienso que eran situaciones que en su momento incluso pudieron arreglarse y no esperar a las 2 semanas que en carne viva, digamos, le tuvieron que acomodar los huesos para no someterlo a una cirugía. Es un tema largo, porque es que el tema de la mente siempre va a ser un tema para hablar horas y horas, pero yo quiero que para que empecemos a cerrar el tema, eh, yo quiero que hablemos yo veo la mente como, y así seguirá siendo como un rompecabezas al que le faltan muchas piezas todavía para el ser humano para entender, porque es que la obra que Dios hizo es perfecta, pero solo un creador como él entiende perfectamente el cerebro.
entiendo que el ser humano sigue en proceso de entender. Por eso, asimismo, todavía siguen evolucionando las teorías, siguen evolucionando las Pues por eso enfermedades. es que constantemente, más allá de eso, la gente siempre está buscando un porqué de las cosas y un porqué de Así es, cómo así es, está, así es. cómo llegó acá, qué pasó. Por eso también a la vuelta surgen tantas sectas, tantas cosas, porque siempre estamos Y en el que una no cree, entonces, el constante que no cree búsqueda busca, el que no del cree saber, busca el horóscopo, busca una secta, porque busca la necesitamos naturaleza, algo que creer. busca... Claro, claro, el ser humano siempre va a intentar encontrar un ser superior y el que diga que no tiene un ser superior seguramente se habrá colocado como ser superior a sí mismo. Pero entonces, el punto al que yo quiero ir contigo para dar cierre a esto es esas piezas que yo veo en ese rompecabezas como si fuera un rompecabezas de una silueta de una cabeza y le hacen falta piezas, esas piezas no serán las que se acomodan precisamente con el episodio que nosotros hicimos de identidad y propósito con el Rocket Raccoon en Guardianes de la Galaxia. ¿No será que de pronto una de las vías, no la única, pero una de las vías para poder dar solución a esto puede ser encontrando la identidad y el propósito? Claro, hay muchas cosas que son de falta de propósito. Por ejemplo, si yo no sé para dónde voy, si yo posiblemente no tengo sueños, no tengo aspiraciones, no sé en dónde me gustaría trabajar, a dónde me gustaría llegar, eso va a generar una crisis en mi vida y va posiblemente a generar una crisis nerviosa, va a generar un estrés, va a generar un tema ya un poco más mental, porque claramente si yo no tengo claro hacia dónde voy, si no tengo un propósito o una identidad definida, esas crisis van a llegar a mi vida. Perfecto. Les enviamos un abrazo gigante. Nos vamos a escuchar en el último episodio de esta serie que va a ser dentro de 8 días saliendo del desierto, retomando un poquito de esto que nos quedó en el aire, para qué aprendemos y también cómo vamos a cambiar nuestra vida para no tener que volver a entrar. Les enviamos un abrazo gigante. Cuídense mucho. Chao.